Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos historias que inspiran y transforman. Hoy nos sumergimos en la vida de una de las figuras más fascinantes y humanas de la Biblia, en David, el hombre que Dios mismo describió como alguien conforme a su corazón. ¿Qué significa eso realmente? ¿Cómo un simple pastor llegó a ser el rey más grande de Israel? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo. Nuestra historia comienza en un momento de crisis para Israel. El rey Saúl ha desobedecido a Dios y su reinado está llegando a su fin. Entonces, Dios le da una misión al profeta Samuel: ve a la casa de Isaí en Belén, porque allí he elegido a mi nuevo rey Samuel. Aunque con temor de la reacción de Saúl, obedece. Al llegar, Isaí le presenta a sus hijos. El primero, Eliab, era alto, fuerte, con toda la apariencia de un rey. Samuel pensó: seguro este es el elegido. Pero Dios le dijo algo que cambiaría la historia para siempre: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no ve como el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Uno por uno, 7 hijos de Isaí pasaron frente a Samuel, pero ninguno era el elegido. Desconcertado, el profeta preguntó: ¿no tienes más hijos? Isaí respondió casi como si no importara: sí, queda el más joven, está cuidando las ovejas. Lo mandaron a llamar, y cuando David llegó, un joven de buen parecer y hermosos ojos, Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es, en ese momento, en medio de su familia, el joven pastor fue ungido como futuro rey de Israel. No fue elegido por su fuerza, su experiencia o su estatus, sino por algo invisible a los ojos humanos, a su corazón. Poco después de su unción, una amenaza gigante se cernía sobre Israel. Un guerrero filisteo llamado Goliat, de casi 3 metros de altura, desafiaba al ejército de Saúl cada día. Durante 40 días, nadie se atrevió a enfrentarlo. El miedo paralizaba a los soldados más valientes. Fue entonces cuando David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos en el frente, escuchó los insultos de Goliat. Mientras todos veían un gigante invencible, David vio a alguien que desafiaba al Dios de Israel. Su fe era más grande que su miedo. Con una confianza total en Dios, se presentó ante el rey Saúl y se ofreció para pelear. Saúl, escéptico, le ofreció su propia armadura, pero a David le quedaba grande e incómoda. Él no necesitaba las armas del hombre, porque su confianza estaba en el poder de Dios. Con su honda de pastor y 5 piedras lisas del arroyo, caminó hacia el gigante. Goliat se burló de él, pero la respuesta de David es una de las declaraciones de fe más poderosas. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo que sucedió después es legendario. David lanzó una sola piedra que se incrustó en la frente de Goliat y el gigante cayó. El joven pastor demostró que la victoria no depende del tamaño del guerrero, sino del tamaño de su Dios. Esta increíble hazaña lo convirtió en un héroe nacional. Las multitudes cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y aquí, amigos, es donde la historia da un giro oscuro. La popularidad de David encendió una llama de celos y envidia en él. Corazón del rey Saúl, lo que empezó como admiración, se convirtió en un odio profundo y paranoico. Saúl comenzó a ver a David no como un aliado, sino como una amenaza a su trono. En varias ocasiones intentó matarlo con sus propias manos, lanzándole una lanza mientras David tocaba el arpa para calmarlo. La vida en el palacio se volvió una trampa mortal. David se vio forzado a huir para salvar su vida. Así comenzó uno de los periodos más difíciles y formativos de su existencia. De ser un héroe aclamado, pasó a ser un fugitivo, viviendo en cuevas, desiertos y territorios enemigos. Imaginen la confusión y el dolor. Había sido ungido rey, había servido fielmente a Saúl y había luchado por Israel, y esta era su recompensa: ser perseguido como un criminal por el mismo rey al que servía. Durante estos años en el desierto, David no estuvo solo. Un grupo de hombres afligidos, endeudados e insatisfechos se unió a él, formando una banda de leales seguidores.
pero su principal compañero fue Diosan, fue en la soledad de las cuevas y en la angustia de la persecución, donde David escribió muchos de los salmos que hoy nos conmueven. Salmos llenos de clamor, de angustia, pero también de una confianza inquebrantable. Aprendió a depender de Dios de una manera que nunca lo había hecho en el palacio. El desierto se convirtió en su escuela. Allí, Dios estaba forjando el corazón de un rey, enseñándole paciencia, humildad y una dependencia total en él. Dios protegió a David en cada prueba. Hubo momentos en que la muerte parecía segura, pero milagrosamente siempre encontraba una vía de escape. Y en medio de esta cacería humana ocurrió algo extraordinario que reveló el verdadero carácter de David en dos ocasiones distintas. Tuvo la oportunidad perfecta para vengarse. Una vez encontró a Saúl durmiendo vulnerable en una cueva. Sus hombres le dijeron: «Es tu oportunidad, Dios te lo ha entregado, pero David se negó. Solo cortó un trozo del manto de Saúl como prueba y luego, a la distancia, le gritó, mostrándole que había perdonado su vida. ¿Por qué hizo esto? Porque David entendía algo fundamental. Saúl, a pesar de sus acciones, seguía siendo el ungido del Señor. David respetaba la autoridad que Dios había instituido, incluso cuando esa autoridad actuaba injustamente. Se negó a tomar la justicia en sus propias manos, confiando en que Dios haría las cosas bien a su debido tiempo. Esta increíble muestra de autocontrol y perdón nos enseña que un corazón conforme al de Dios no busca venganza, sino que confía en la justicia divina. Finalmente, después de años de espera y sufrimiento, el tiempo de Dios llegó. Saúl y sus hijos murieron en batalla contra los filisteos, cumpliéndose la palabra del Señor. El camino al trono estaba despejado. David no lo usurpó, no conspiró, no se vengó. Llegó al trono con un corazón que había sido probado en el fuego y purificado. Fue coronado primero como rey de Judá y 7 años después como rey de todo Israel. Su reinado marcó la edad de oro de la nación. Las victorias de David como rey no se debieron a su genio militar o a su astucia política, aunque tenía ambas. Sus triunfos provenían de su obediencia y su constante búsqueda de la voluntad de Dios antes de cada batalla importante. La Biblia nos dice que David consultaba al Señor. Su primer acto como rey de todo Israel fue traer el arca de la alianza, el símbolo de la presencia de Dios, a Jerusalén. Danzó con toda su fuerza delante del Señor, sin importarle lo que pensaran los demás. Su prioridad era honrar a Dios, por supuesto. La historia de David no es un cuento de hadas. Fue un hombre real, con fallas reales, cometió errores graves, pecados que tuvieron consecuencias devastadoras para él y su familia. Pero lo que lo distinguía, incluso en sus peores momentos, era su capacidad para arrepentirse genuinamente. Cuando era confrontado con su pecado, no ponía excusas. Se humillaba, confesaba y suplicaba el perdón de Dios con un corazón roto. Y esa es la lección final y más poderosa de su vida. Dios no eligió a David porque fuera perfecto. Lo eligió porque su corazón, a pesar de sus imperfecciones, estaba orientado hacia Él, estaba dispuesto a obedecer, a esperar, a perdonar y, lo más importante, arrepentirse. La vida de David es un testimonio eterno de que Dios no mira nuestra apariencia, nuestros talentos o nuestro estatus social. Él mira el corazón, a la intención, la sinceridad y la fe y la disposición a seguirlo. Así que la próxima vez que te sientas pequeño, pasado por alto o insignificante, recuerda al joven pastor en el campo. La próxima vez que enfrentes un gigante que parece invencible, recuerda la fe de David, y la próxima vez que falles, recuerda su arrepentimiento. Su historia nos asegura que no importa quiénes seamos o de dónde vengamos, lo que verdaderamente importa es la condición de nuestro corazón. Gracias por acompañarnos en este increíble recorrido por la vida de David. Si esta historia te ha inspirado, dale like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.